Jesús dijo que una fe del tamaño de un grano de mostaza mueve montañas. Una sola frase, sin condiciones, sin excepciones, sin letra pequeña. Si tienes fe, las montañas obedecen. Punto. Entonces déjame hacerte una pregunta que probablemente nadie te ha hecho con esta claridad. Si eso es verdad y lo es, ¿por qué hay personas que llevan años creyendo, declarando, orando, confiando y su vida sigue exactamente en el mismo lugar? ¿Por qué hay personas con fe genuina que siguen cargando las mismas deudas, enfrentando las mismas puertas cerradas, viviendo la misma distancia entre lo que declaran y lo que viven? ¿Es que Jesús se equivocó? ¿Es que la promesa tiene excepciones que nadie te explicó? ¿O hay algo más profundo que casi nadie ha entendido sobre cómo funciona realmente la fe? Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a las personas más exitosas de su época. No predicadores, no teólogos, empresarios, inventores, líderes que construyeron imperios desde cero. Y encontró que todos, sin excepción, operaban desde una fuerza interior que él llamó fe aplicada, no fe declarada, no fe esperada, fe aplicada. Y cuando Hill describió esa fuerza con precisión, entendió que no era un concepto nuevo, era exactamente lo que Jesús había descrito siglos antes, pero con una diferencia que lo cambia absolutamente todo. Una diferencia que separa a las personas que tienen fe y ven resultados de las personas que tienen fe y siguen esperando. Una diferencia tan específica, tan concreta, que cuando la escuches no vas a poder volver a entender la fe de la manera en que la has entendido hasta hoy. El problema no es el tamaño de tu fe. El problema es algo que nadie te ha dicho sobre la dirección de esa fe. Y eso es exactamente lo que cambia hoy. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en la última vez que declaraste algo con fe. Puede ser esta mañana, puede ser hace una semana, puede ser en alguna madrugada cuando el peso era tan grande que lo único que te quedaba era creer. Declaraste provisión mientras la cuenta estaba en rojo. Declaraste sanidad mientras el cuerpo no respondía. Declaraste puertas abiertas mientras todo seguía cerrado. Y lo hiciste de verdad, no como ritual, no como costumbre. Lo hiciste desde adentro, desde el lugar donde uno no finge. Y después esperaste. Y la situación siguió igual. Eso tiene un nombre, y no es falta de fe. Se llama la brecha, la distancia entre lo que confiesas con la boca y lo que cree tu corazón en silencio, entre lo que declaras de día y lo que sientes de noche cuando nadie te escucha, entre la fe que muestras afuera y la duda que crece adentro cuando los días pasan y nada se mueve. Y esa brecha no se cierra con más declaraciones, no se cierra con más ayunos, no se cierra con más versículos memorizados. Se cierra cuando entiendes algo que la mayoría de personas creyentes nunca han entendido sobre cómo opera la fe en el nivel donde realmente construye la realidad. Hill vivió esa brecha durante años. El hombre que estudió el éxito humano con más rigor que nadie en el siglo XX pasó períodos enteros de su vida donde sabía los principios, los enseñaba, los documentaba y aún así su propia realidad no los reflejaba. No porque no creyera, sino porque había algo entre el conocimiento y la manifestación que tardó años en descubrir. Y cuando lo descubrió, dijo algo que quedó registrado en sus notas privadas. Dijo que el problema nunca fue la ausencia de fe, fue que la fe estaba apuntando en la dirección equivocada sin que él lo supiera. Y eso es exactamente lo que le ocurre a la mayoría de personas que creen genuinamente, pero no ven resultados. La fe está ahí. El problema es su dirección. Y hoy eso cambia. Antes de continuar, escribe ahora en los comentarios estas palabras. Activo mi fe hoy. Mi realidad comienza a cambiar. No como frase, como la primera declaración de fe activa que acabas de elegir hacer. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Continuemos. Ahora necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente la manera en que entiendes la fe desde hoy. Porque hay dos tipos de fe, y casi nadie habla de la diferencia entre ellas. La primera es la fe pasiva. Es la fe que espera, la que dice,
Creo que Dios puede hacerlo y luego se sienta a ver qué pasa. La que declara el versículo y después observa si la realidad cambia. La que confía en el resultado, pero no se mueve hasta verlo. Esa fe es real. Es sincera, pero no construye nada porque no tiene dirección. Es como tener el motor encendido con el carro en neutro. Hay potencia, pero no hay movimiento. La segunda es la fe creadora. Y esta es la que Hill estudió en todos los grandes realizadores de la historia. La que Edison tenía cuando seguía experimentando después del intento 1000, porque en su mente la bombilla ya existía y solo estaba encontrando el camino hacia algo que él ya sabía que era real. La que Hill describió cuando dijo que todo lo que la mente humana puede concebir y creer puede realizarse. No concebir solamente. Concebir y creer simultáneamente con tanta convicción que el cerebro empieza a operar como si ya fuera verdad. Que las decisiones cambian, que las acciones cambian, que la manera de entrar a una habitación cambia porque la persona que entra ya sabe quién es y qué tiene. Marcos 11:24 lo dice con una precisión que Hill no hubiera podido mejorar. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nota el orden. Primero cree que ya lo recibiste. Después viene. No crees cuando llega. Crees antes de que llegue. Esa inversión del orden es la diferencia entre fe pasiva y fe creadora. Una espera la evidencia para creer. La otra crea la evidencia porque ya cree. Pedro entendió esto por un instante en el mar de Galilea y en ese instante hizo lo imposible. Caminó sobre el agua, no porque las leyes físicas se suspendieran, sino porque su fe era tan activa, tan creadora, tan enfocada en Jesús que su realidad obedeció. Pero en el momento en que Pedro bajó los ojos a las olas, en el momento en que la evidencia contraria entró en su campo de atención, la fe pasó de creadora a pasiva. Y cuando la fe se volvió pasiva, el agua dejó de sostenerlo. No cambió el mar, cambió la dirección de su fe. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la vida de muchas personas que creen genuinamente, pero no ven resultados. No es que les falta fe, es que su fe sigue mirando las olas en lugar de mirar lo que ya fue prometido. Quiero contarte la historia de Andrés antes de que entremos a los decretos. Andrés tiene 43 años. Lleva 12 años con un negocio de servicios que construyó con sus propias manos desde cero. Un hombre de fe genuina, de los que no faltan a la iglesia, de los que oran en familia, de los que declaran versículos en la mañana antes de salir a trabajar. Durante años esa fe fue suficiente para sostenerse. El negocio crecía lento, pero crecía. La familia estaba cubierta. Había paz aunque no hubiera abundancia. Pero hace 2 años algo se detuvo. No fue un golpe súbito, fue una parálisis gradual. Los clientes dejaron de renovar. Los proyectos nuevos no llegaban. Andrés hacía todo lo que siempre había hecho. Oraba igual, declaraba igual, trabajaba igual. Y nada se movía. Me escribió un domingo por la noche con una frase que me quedó grabada. Me dijo que lo que más le dolía no era el dinero. Era la sensación de que su fe no estaba funcionando, que llevaba 2 años creyendo con sinceridad y que Dios parecía no estar escuchando. Y debajo de esa frase había algo que no escribió pero que se leía entre líneas. La pregunta que más duele hacerse cuando uno lleva años creyendo. ¿Será que mi fe no es suficiente? Le expliqué la diferencia entre fe pasiva y fe creadora. Le conté lo que Hill descubrió. Le mostré Marcos 11:24 desde el ángulo que nunca lo había visto. Y algo en Andrés cambió en esa conversación. No su situación, su dirección. Por primera vez en 2 años dejó de orar esperando que Dios resolviera y empezó a moverse como si Dios ya hubiera resuelto. No fingiendo, no negando la realidad, sino operando desde la certeza de que lo que necesitaba ya estaba en camino y que su trabajo era alinearse con eso, no esperarlo sentado. Al día 7 me escribió diciendo que había tomado 3 decisiones de negocio que llevaba meses postergando. No porque hubiera llegado dinero, sino porque algo adentro había cambiado y las decisiones que antes parecían arriesgadas ahora parecían el paso obvio.
Al día 21 recibió una llamada de un cliente antiguo que quería retomar el trabajo con una propuesta mejor que cualquier contrato que Andrés había tenido antes. Lloró en esa llamada, no de alivio, de confirmación. Al día 40, su negocio tenía 3 proyectos activos simultáneos por primera vez en 2 años. Me escribió una frase que quiero regalarte ahora. No cambió mi situación cuando cambió el dinero. Cambió cuando dejé de mirar las olas y empecé a moverme como quien ya sabe que el agua lo sostiene. Ahora necesito hablarte de algo que nadie te dice cuando te enseñan sobre la fe, porque no basta con entender qué es la fe creadora si no sabes qué es lo que la apaga. Y hay 3 enemigos que operan en silencio, que casi nunca se anuncian, que entran sin que los invites y que van consumiendo tu fe desde adentro sin que notes exactamente cuándo empezó. Reconocerlos es el primer paso para vencerlos. El primer enemigo es el miedo, y este es el más traicionero porque se disfraza de prudencia. Se presenta como precaución, como realismo, como responsabilidad. Te dice que mejor no te muevas hasta estar seguro, que mejor no declares hasta ver algo concreto, que mejor no confíes tanto para no llevarte una decepción. Y mientras escuchas esa voz, tu fe se paraliza. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice con una claridad que no deja espacio para interpretación. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo que te paraliza no vino de Dios, no es tuyo. Es una intrusión. Hill lo decía de otra manera, pero con la misma precisión. Decía que el miedo y la fe no pueden coexistir en la misma mente al mismo tiempo. Cuando uno entra, el otro sale. Tú decides cuál alimentas. Decreto de ruptura. El miedo no es mío, no vino de Dios y no gobierna mi fe. Lo reconozco, lo rechazo y elijo poder. El segundo enemigo es la duda, y esta es más sutil que el miedo, porque no llega como afirmación sino como pregunta. Llega diciendo, ¿será que va a funcionar? Y si no resulta, ¿será que soy yo el problema? Y esas preguntas parecen inofensivas, pero son como una grieta en una presa. Pequeña al principio, invisible casi, pero si no se atiende, con el tiempo derrumba toda la estructura. Recuerda a Pedro. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, caminó sobre el agua. En el instante en que la duda entró en forma de viento y olas, se hundió. No cambió el mar, cambió su enfoque. Y la fe que miraba lo posible se volvió fe que miraba lo imposible y se paralizó. Hill enseñaba que la duda es el enemigo número 1 del subconsciente porque le da instrucciones contradictorias. Primero le dices que algo es posible y luego le dices que quizás no, y el subconsciente confundido no se mueve en ninguna dirección. Decreto de ruptura. Cancelo toda duda que contradiga lo que Dios prometió. Mi fe tiene una sola dirección, y esa dirección no se negocia. El tercer enemigo es el ambiente. Y este es el más ignorado porque no parece espiritual, parece circunstancial. Pero 1 Corintios 15:33 lo advierte sin rodeos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso incluye las buenas creencias. Si cada día te rodeas de voces que hablan de escasez, de crisis, de imposibilidad, de que las cosas nunca cambian, tu fe va siendo erosionada sin que lo notes. Hill lo documentó en todas las personas que estudió. Ninguna prosperó en un ambiente que contradecía constantemente lo que creían. Todas construyeron o encontraron un ambiente que alimentaba su fe en lugar de consumirla. Tu mente es un jardín. Lo que entra todos los días por tus oídos y tus ojos es el agua o el veneno de ese jardín. Decreto de ruptura. Protejo mi fe eligiendo conscientemente lo que entra en mi mente. Mi ambiente alimenta mi fe, no la consume. Ahora entramos en el momento más importante de este video. Todo lo que escuchaste hasta aquí estuvo preparando este instante. La paradoja, el espejo, la revelación, la historia de Andrés, los 3 enemigos. Todo nos trajo aquí. Porque entender la fe sin activarla es exactamente la fe pasiva de la que hablamos. Y hoy no salimos de aquí con más información. Salimos con fe activada. Endereza tu postura donde estés
Pon las manos abiertas sobre tus piernas. Respira profundo una vez y entiende esto antes de continuar. No vas a repetir estas palabras como alguien que pide. Las vas a declarar como alguien que ya recibió y está activando lo que Dios preparó antes de que el problema existiera. Escúchalas primero y luego repítelas en voz baja desde el lugar donde Pedro miró a Jesús antes de dar el primer paso sobre el agua. Pienso con fe. No permito que mis pensamientos sean gobernados por lo que veo afuera. Gobierno lo que veo afuera con lo que creo adentro. Mi mente es un jardín y hoy elijo conscientemente qué siembro en ella. Cada pensamiento de duda lo sustituyo con una certeza. Cada imagen de escasez la reemplazo con la provisión que Dios ya preparó. Mi mente trabaja a mi favor, porque yo decido lo que entra. Hablo con fe. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso significa que cada palabra que pronuncio es una instrucción para mi realidad. Hoy elimino de mi vocabulario las frases que confirman lo que no quiero. No digo no puedo, digo estoy aprendiendo. No digo no hay salida, digo todavía no veo el camino, pero sé que existe. Mis palabras construyen, mis palabras crean. Mis palabras declaran lo que Dios dijo sobre mí antes de que las circunstancias opinaran. Actúo con fe. Santiago 2:17 lo dice sin rodeos. La fe sin obras está muerta. Por eso hoy no espero ver para moverme. Me muevo porque creo. Doy el siguiente paso con lo que tengo desde donde estoy, con lo que sé hoy. No el paso perfecto, el siguiente. Porque la fe creadora no espera condiciones ideales. Se mueve en las condiciones actuales con la certeza de que el camino se aclara mientras se camina. Agradezco con fe. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: en todo dad gracias. No cuando llegue la respuesta, ahora, en medio del proceso, antes de ver el resultado. Porque la gratitud anticipada es la expresión más poderosa de la fe creadora. Es decirle a Dios y a tu subconsciente simultáneamente que ya confías en lo que viene, aunque todavía no lo veas. Gracias porque la provisión está en camino. Gracias porque la puerta se está abriendo. Gracias porque lo que declaré ya existe en el invisible y pronto se hace visible. Respira profundo. Siente lo que acabas de activar. Estos 4 decretos no son palabras. Son la diferencia entre fe pasiva que espera y fe creadora que construye. Antes de cerrar, quiero compartirte algo. La fe que activaste hoy es real, pero una chispa sin combustible sostenido se apaga. Lo que necesita, lo que declaraste hoy, no es más información. Necesita un proceso que lo sostenga día tras día hasta que deje de ser algo que practicas y se convierta en algo que eres. Por eso escribí una guía que se llama Reprograma tu mente para la abundancia. Es un proceso de 21 días diseñado para que la fe creadora que activaste hoy no se quede como emoción de un video, sino que se instale como la manera permanente en que tu mente opera cada mañana. La chispa es hoy. El fuego sostenido son los 21 días. El enlace está en la descripción. Continuemos. Hoy no solo escuchaste sobre la fe, la entendiste de una manera que no puedes deshacer. Viste la diferencia entre la fe que espera sentada y la fe que se mueve antes de ver. Entendiste por qué Pedro caminó sobre el agua y por qué se hundió. Reconociste los 3 enemigos que apagaban tu fe sin que lo supieras y declaraste los 4 decretos que activan la fe creadora desde adentro hacia afuera. Eso es transformación. Y la transformación que ocurrió hoy dentro de ti es más real que cualquier circunstancia que todavía no haya cambiado afuera. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo que Gil documentó con precisión. Una activación sin sostenimiento es una chispa sin leña. Produce calor por un momento y se apaga. La fe creadora no se construye en un video. Se construye en 21 días de decisiones conscientes repetidas hasta que dejan de ser esfuerzo y se convierten en identidad. 21 días en los que cada mañana antes de que el mundo hable más fuerte que tu fe, tú eliges pensar con fe, hablar con fe,
moverte con fe y agradecer antes de ver. 21 días en los que dejas de mirar las olas y mantienes los ojos en lo que ya fue prometido. 21 días que no cambian tu situación de inmediato, pero cambian algo más importante. Cambian la dirección desde la que operas. Y cuando la dirección cambia, los resultados no tienen más opción que seguir. Para sellar este compromiso, escribe ahora en los comentarios estas palabras: activo mi fe creadora hoy. 21 días comienzan ahora. No lo escribas como frase motivacional. Escríbelo como un contrato contigo mismo, como la firma del día en que dejaste de tener fe pasiva que espera y empezaste a tener fe creadora que construye. Cada vez que regreses a este video y veas ese comentario, recordarás el día en que algo cambió en la dirección de tu fe. Y esa dirección nueva es la que produce la vida que sabes que Dios preparó para ti. Déjame declarar algo sobre tu vida antes de que termines este video. Declaro que a partir de este día tu fe tiene dirección, que no mira las olas, sino al que camina sobre ellas, que no espera la evidencia para creer, sino que crea la evidencia porque ya cree. Declaro que el miedo que paralizaba tu fe pierde su poder hoy, porque reconociste que no vino de Dios y que no te pertenece. Declaro que tus palabras construyen desde hoy, en lugar de destruir. Que tus acciones se mueven antes de que todo esté claro. Que tu gratitud llega antes de que llegue la respuesta. Declaro que los 21 días que comienzan hoy van a producir en ti un cambio que no podrás explicar solo con esfuerzo, sino con lo que ocurre cuando una persona finalmente entiende cómo funciona la fe que mueve montañas. Marcos 11:24. Cree que ya lo recibiste y lo tendrás. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que tiene fe genuina, pero siente que su vida no lo refleja. Diles que el problema no es su fe, es la dirección. Y hoy eso cambia. Nos vemos en el próximo video.